Bienvenidos a Lovecraft Country, el podcast de la nueva serie original de HBO. Mi nombre es Fiorella Sargenti. Mi nombre es Sebastián De Caro y hoy vamos a analizar todo lo que pasó en el cuarto capítulo de esta queridísima serie. Cuarto episodio que se llama A History of Violence, una historia de violencia que también podría ser como el subtítulo de la serie, ¿no? Sí, y es una trivia menor, es el título de una novela gráfica que ha sido adaptada a la pantalla grande por David Cronenberg también. Es verdad, con Viggo Mortensen, Exacto. Argentina, ¿no? Y que hace como la bandera, dulce de leche, el colectivo Maradona y todo eso. Un capítulo también que ya igual al ser el cuarto nos acostumbramos a que esta serie nos vaya llevando como por distintos lugares de una biblioteca muy rica y abultada, sí. Y este es como el capítulo de aventura, ¿no? Ese capítulo indianajonesco, por así decirlo, si se me permite el barbarismo, pero también creo que hay otro autor al que se hace alusión y que es Edgar Allan Poe. Ya vamos a llegar a la gran secuencia que contiene el ADN del episodio, que yo creo que es todo lo que pasa en las catacumbas, por así decirlo, en la secuencia arqueológica, donde también se pone en cuestión, en este relevo que se hace de la historia de los Estados Unidos, los nativos, los pueblos originarios, ¿no? Sí, bueno, Milla Green, que también se hizo cargo de este guión, la showrunner, lo describió como medio Indiana Jonesco y también mencionó a los Goonies, que creo que por edad era bastante obvio que fuera ella a mencionarlo. Y está dirigido por Victoria Mahoney, otra mujer. Uh-huh. Y me gustó porque, bueno, ahora lo vamos a hablar un poco más, pero como que en buena parte del episodio estás muy compenetrado, así como remetido en el tema de aventura, y de golpe tiene algunos momentos y después llega ese final. Claro, estás como, viste, medio en una, así como listo, tengo 10 años de nuevo, aventura, a ver cómo resuelven esto, el otro mete la mano, se la va a comer, qué sé yo. Uh-huh. Pero obvio también con toda esa, con todo el trasfondo familiar, porque además sirve bastante toda esta aventura para que Tic y su papá, o Tic y Letty, charlen algunos temas, y después ese final que te deja, vos pensabas que esto era una aventura, pensabas que iba a estar todo bien, pues no. No. Pues no. Exacto. Hay otra cosita estética que quiero señalar que me parece que tiene que ver con la impronta de la directora, que es el screwball comedy, la comedia de situación. Sin lugar a dudas, de los episodios, creo, arriesgo a decir así, Abuelo de Pájaro, que es el más dialogado, el que tiene más situaciones entre personajes y se reserva la acción para lo que sería de la mitad del episodio hacia el final. Pero en las escenas que hay, sobre todo entre Atticus y Letty, empieza a haber cierta química, ya más de discusión, sobre todo, por ejemplo, la secuencia de la biblioteca, que vemos al principio que tiene ese timing donde tienen que hablar de manera intensa, pero en voz baja, porque están en una biblioteca, está el chiquito que les chista y demás. Y me parece que esos pequeños gestos de tratar de establecer, bueno, la química que tienen, que me parece que los actores es obvio eso, porque la verdad, eso es una de las cosas más lindas que hay en el elenco, que notás que hay buena onda por cómo, qué sé yo, viste esas cosas que traspasan la pantalla, y en particular estos dos actores tienen una química bastante efectiva y empiezan a hacer juegos con eso. Entonces, me sorprendió que por primera vez hay comedia, entre comillas, porque es una serie de género y que obviamente el thriller, el suspenso, la aventura, la ciencia ficción, el terror es lo que va primero, y el drama incluso, pero me parece que este episodio se permite esos pequeños pasos de comedia que están muy bien, de muy buen timing, ¿no? Sí, me gustó también cuando ella le cantó a mí me mataron, a él lo secuestraron, claro. Y vos estás como, ay, yo soy el centro de todo. Pará, hermano, pará, te calmás. Sí, otro de los episodios más musicales también, hablando generalidades por arriba del episodio antes de meternos escena a escena, viste que tiene mucha música, y acá el hip hop y la música de destiempo vuelve a aparecer, digamos, la música extratemporánea, pero que es reutilizada, aparece con más fuerza que en los anteriores. Totalmente. El capítulo arranca con Monrose muy en una, con el recuerdo de su hermano George, algo que evidentemente un secreto compartido, algo que él le dijo y algo que a él todavía lo tortura y que quiere hacer desaparecer. Lo vemos en todo el capítulo a Monrose así como muy
atribulado, y aparece una mención de algo que ahora los vamos a mandar a ver, otra serie de HBO, porque se menciona Tulsa. Tulsa es el episodio de la historia real de los Estados Unidos que dispara la historia de Watchmen. Claro, exactamente, de Damon Lindelof, una de la serie más nominada en estos premios Emmy 2020. En Tulsa había un barrio que se llamaba Greenwood, que le decían el Wall Street negro, porque ahí era como que podían crecer, la comunidad podía acceder a ciertos bienes o a cierto bienestar que en otros lugares no. Aparece un caso muy clásico que era el de una mujer blanca atacada, y con esa excusa terminan generando una masacre, obviamente los supremacistas blancos, en 1921, y de ahí sale esta referencia que yo creo que en muchas partes del mundo, como acá, que no tenemos, obvio, el detalle de cada cosa en la historia de los Estados Unidos, nos enteramos gracias a eso, y Damon Lindelof decidió usar esto como disparador para su Watchmen, después de haber leído una extensa nota en The Atlantic en el medio. Así que me parece una buena excusa para recomendarles Watchmen, que para mí fue una temporada increíble. Mira, yo justamente por la salida en soporte físico en Blu-ray de Watchmen estoy haciendo una revisión, la estoy viendo de nuevo, y es increíble ver esta serie capítulo semana tras semana y ver Watchmen a la vez. Hacen un doble programa extraordinario. Más allá de lo temático, creo que hay algo en la estructura de Lindelof, y esto es increíble porque Lindelof es totalmente al riñón de J.J. Abrams. De hecho, ¿te acordás que en uno de los primeros extras de la serie Lost aparecían ellos dos, cómo se conocieron, que tenían puesta la misma remera de Star Wars y que esto y que el otro? Y bueno, es como un poco su hijo putativo, es uno de las personas que trabajó con él, digamos, en el Writer's Room, y que tenían realmente mucha cercanía. Y creo que hay una devolución de gentileza porque la estructura que tiene Watchmen, más allá, insisto, de la temática, es muy similar. Es como, me parece muy, digamos, muy simple y muy directo creer que se vio Watchmen y que estuvieron atentos a eso los creadores de esta serie. Porque hay algo en el timing, en la multiplicidad de historias y en cómo combinar algunos elementos tan extraños que me parecen muy similar. Sí, ni hablar. Suena Rihanna en un momento y Cristina llega a la casa que compró Leti y llega el momento ese de, era tu plata, en el que ellas dos tienen como que empezar a hablar un poco ya sin careta, y Cristina le dice, bueno, si tu novio me acaba de querer matar, claro, me acaba de querer pegar un tiro, tu novio en la cabeza. Claro, ¿qué onda? Y la otra, bueno, esta es mi casa. Y empezamos a ver un poco más como a Cristina ya con el plan que sabemos que tiene, quizás ejecutando un poco más, tratando de mover un poco la cosa para ver si puede finalmente suceder lo que ella quiere. Yo creo que en este capítulo esto se venía, digamos, cada vez lo veíamos venir más, pero en este capítulo queda manifiesto absolutamente que es el personaje que más está creciendo como antagonista. Total, digo, los episodios de Lovecraft Country tienen lo que tenían los episodios de los X-Men, que Matt Ruff siempre lo menciona como la primera inspiración, que es la construcción mitológica y la construcción episódica. O sea, cada semana tenemos algo que se resuelve de algún modo, algún núcleo central. Sí. En este caso va a ser toda esa secuencia, como decíamos, Indiana Jones, pero tenemos cosas que aportan a la mitología general del programa. Y en este sentido, todas las apariciones de Cristina, todo lo que empieza a pasar con la otra línea argumental del episodio, tiene que ver con, bueno, claramente lo que va a ser la línea mitológica de todo el show, por lo menos de toda esta primera temporada. Y es el personaje más fuerte también, antagonista que ha aparecido. Digo, más allá de las sociedades secretas, de toda la gente que vimos en el más allá o atravesando dimensiones, este es el gran personaje, ¿no? El verdadero puppet master detrás de todos los eventos que están ocurriendo, sobre todo los que no entendemos. Sí, y como decías, es un capítulo en el que tenemos mucho diálogo y nos tiran una cantidad de información como ¿no? Como todos los episodios.
este tic es especial, pero no porque nació mágico, sino porque Titus lo hizo así. Aparece la importancia de este planetario donde está como la clave en este planetario de Hiram que Hipólita había visto y que ahora Lo llevó a la librería. Exacto. Se menciona el cúmulo de Virgo, que es un conjunto de 2000 galaxias donde está incluida la nuestra, pero resulta que no es. Hay como todo, como decías vos, desde la parte mitológica, aparecen un montón de cosas en este capítulo y van compartiendo, sobre todo los héroes, nuestros protagonistas, van compartiendo un poco más de información entre ellos, ¿no? Porque este es el capítulo en el que Atticus tiene que compartir un poco más de información con Letty, por lo menos, ¿no? Que hasta ahora venía siendo él tratando de resolverlo, dejándola un poco de lado, ¿no? Y ahora ya directamente tiene que hablar como, bueno, ¿cómo es? Titus se hizo con el tema de la vulnerabilidad, y Cristina, y creo que me usó como un caballo de Troya para matarlo, las páginas traducidas de este Book of Names que tenía Hiram escondido, como que de golpe en esa conversación ambos comparten un montón de cosas que tenían un poco más cada uno guardada. Yo creo que eso es porque, como decíamos sobre todo en el episodio anterior, el show trata de ser absolutamente parejo en el crecimiento de los personajes y hay algo que empieza a pasar, que es que Atticus aparece como el personaje mítico o el elegido o el que está predestinado a toda esta aventura, pero Letty es como el brazo, ¿cómo decirlo? El brazo operativo, el personaje que lleva adelante las situaciones y que teniendo la información puede resolver. Te lo voy a poner así. Imagínate que Atticus es como Luke y Letty es como Han Solo. Quiero decir, en el sentido de un personaje que podría estar por fuera, que en realidad circunstancialmente se ve envuelta en todo esto por haber iniciado el viaje y demás, pero que es quien con la información enfrenta las situaciones y las pone en otro nivel. Incluso va a pasar en la secuencia Indiana Jones, que va como por delante y que empuja para adelante, ¿no? Entonces me parece que se empiezan a dividir así los protagonismos o en tal caso el peso estético de determinado punto de la historia y otro punto de la historia. Sí, Atticus tiene como esa cosa medio de Chosen One, claro, de elegido, que el grupo más o menos quiere proteger y me gusta mucho este rol de Letty que mencionabas. El libro, siempre en esta serie nos van dejando además títulos para ir sumando a la biblioteca si no los teníamos. Acá aparece mencionado Viaje al centro de la Tierra. Me parece que es el único que se menciona directamente, ¿no? Con título. Sí, es el único título, pero que es de Verne, obviamente, pero cuando yo te mencionaba a Edgar Allan Poe, voy por El extraño caso del señor Valdemar. Para quien no lo haya leído, ese cuento que está en Narraciones Extraordinarias y que toma un tópico muy caro al siglo XIX, que tiene que ver con el arte de la hipnosis. Recordemos que en el momento que aparece el psicoanálisis y empieza a hacerse popular, las técnicas médicas como la hipnosis y demás estaban por ahí, eran ciencia o pseudociencia, o se estaba viendo los límites de qué era cada cosa. Y en el extraño caso del señor Valdemar encontramos a alguien que está suspendido como ni muerto ni vivo. Esto también, fíjate qué curioso, en el retrato de Dorian Gray también hay una unión con esas ideas de permanecer por siempre, detenerse, y esas ideas y todos esos tópicos en términos de fantasía y terror son muy comunes en esa época donde crecía la revolución industrial, donde cambiaba el mundo, y acá nos vamos a encontrar con también un limbo, un personaje en limbo detenido o activado, ¿no? Como esa especie de trampa de, bueno, en algún momento van a hacer girar el engranaje correcto y va a volver a la vida. Y eso es muy de Edgar Allan Poe y creo que de algún modo también tiene que ver con todos los géneros que la serie revisita. Sí, una serie que ya sabemos, haciéndole honor también, jugando con los conceptos de Lovecraft, que está muy obsesionada con todo lo que sea filosófico, pero siempre border religioso, mítico, religión, ¿no? Como todas estas cosas que
que se mezclan, que uno puede meter en una especie de mega guiso para tratar de pensar, de preguntarse y de buscar alguna respuesta sobre el origen del hombre, a dónde vamos y de dónde venimos. Juega un montón la serie con esto, ¿no? Con los límites entre ciencia y magia, entre filosofía y religión, y acá, obvio, también aparece mucho, y también empieza a aparecer un poco más de información con respecto a, bueno, entonces, estos tipos que se juntaban a hacer estas cosas, ¿terminó cuando en Ardham se cayó todo o hay más? Y aparece el número 34. ¿Hay 34 logias o brazos de esta logia más dando vueltas por ahí? ¿O qué onda? Bueno, la significación de los números comienza, ¿no? Ujú. Eso, digamos, es muy clásico digamos, en los textos que refieren a sociedades secretas o a tratar de ordenar de alguna manera el mundo, el cosmos, las constelaciones o los pasadizos o los sistemas secretos tienen muchísima implicancia. En ese sentido, me parece que también es muy común que Abrams y Lindelof, por volver a mencionar el ejemplo de Watchmen, tiren cosas hacia adelante y yo no termino de saber si realmente saben lo que van a hacer con eso o abren puertas, que es un poco el secreto, ¿no? Que lo han contado ellos mismos, digamos, trabajar así, sembrando ese tipo de simbologías para después ver cómo las van uniendo. Ujú. Volvemos a ver a Lancaster, este policía que maltrató a Letty en el capítulo anterior, Sí. y ahora lo hace con Cristina, otra vez reforzando esta idea de que por más que ella sea blanca, rica y pertenezca a incluso a una élite, o sea, no solo a un sector privilegiado, sino que es de ese porcentaje que está todavía por encima, pero con la cuestión de género otra vez muy marcada, porque el tipo le dice, vos siempre vas a mirar de afuera porque acá mujeres no, acá minas no, la ubica, que seguramente en algún momento esto también, ella se va a cobrar esto, ¿no? Porque ya nos vienen insistiendo un montón con que, y debe ser parte del fuego interno que la mantiene a ella adelante y con este plan. Esa cosa de, aún en ese grupo de privilegiados, o sea, Sí. la creme de la creme total, ella era una especie como de paria o de ciudadana de segunda, y te da, por lo que la fuimos viendo ahora, En el me capítulo parece 2, ¿te que acordás? En el capítulo 2 eso sí, estaba de hecho ella hace un reclamo puntual sí, con ese tema. y sí, y me parece que es un poco la fuerza que parte de la fuerza que la empuja a hacer todo esto, y me imagino que, como decimos acá, va a terminar garpando para ella en algún momento con todos estos, incluso en su grupo vendría a ser, que la fueron dejando de lado y que le fueron poniendo la cabeza, la pata sobre la cabeza para que ella no pudiera acceder a lo que ella considera que tiene todo el derecho. Y hay toda una cosa también, ¿no? En todo el capítulo, ahora que ya nos vamos a meter directamente en el tema del museo Sí. y, como decías, las constelaciones. Y el capítulo, sin darnos demasiadas respuestas, creo que juega mucho con con el espacio, lo que uno cree que es la realidad, algo muy Lovecraftiano, obvio, lo que es el espacio y la realidad y lo que se ve y cómo se ve, ¿no? Que aparece por un lado como más como un juego con Hipólita y Diana, que hablan de constelaciones y que están ahí, y que hay como algún error o alguna cosita que mencionan, y después también con toda la parte de abajo y esa cuestión física y de espacios que es imposible, y a la vez no nos terminan de aclarar si eso es un lugar real, físico, que está ahí, o si es una especie, algo muy del género, o una especie de Portal. dimensión paralela, portal, Claro. exactamente. Yo creo que el momento Indiana
Me hizo acordar muchísimo, digamos, esto a lo mejor suene un tanto obvio, a todo lo que los lugares por los que camina Indiana en la última cruzada cuando va a buscar al caballero que tiene el cáliz. Sobre todo esas catacumbas, ¿no? Y ese tipo Sí. de trampas y que esto y que el otro. Y hay un momento, bueno, cuando empieza con digamos, indicando la entrada con el sistema este de luces y rebotes, que también es muy del género Indiana, creo que 3, 4 veces le pasó eso de tener que hacer, buscar ubicaciones o desentramar pasadizos con rebotes de luces, ¿no? Abriendo y cerrando y corriendo parte de una estatua, de una pared, de lo que sea, de un grabado. Ujú. Sí, y bueno, ya cuando se meten ahí directamente, parece, es como una especie de burbuja, ¿no? Dentro del capítulo y dentro de la serie y todo Sí. pasa a tener una lógica muy de película de aventura pero obviamente también vamos, nosotros sumando información, vamos aprendiendo con ellos un poco más sobre la fundación de este grupo de los hijos de Adán. Y en paralelo la vemos a Ruby, que viene con una frustración muy grande. Ya vimos las tensiones que hay con Letty, que son medias hermanas, el tema de la plata, ella cree que la plata era de la madre, que no la compartió y demás, y se suma que no consiguió que el trabajo en la tienda que ella quería, termina cruzándose con William, a quien habíamos visto y sabemos que es como una especie de ayudante amante de Cristina o una cosa así. Sí. Terminan ahí teniendo un momento de seducción candente y candente. Y no terminamos de saber bien qué rol va a jugar, ¿no? O por qué ellos necesitan también entrarle por ahí al grupo, ¿no? ¿Para qué la necesitan a Ruby? O quizás yo no lo saqué y estaba claro. Mira, todo lo que pasa entre esos dos grupos todavía sigue siendo un misterio. De hecho, si uno quiere pensar, digamos, los deseos o qué es lo que quiere Cristina, tampoco termina de quedar en claro, porque es obvio que tiene un montón de conflictos con este grupo, pero no se sabe si lo quiere eliminar, iluminar, cambiar o utilizar, que creo que es lo Sí. más probable. O sea, que los necesita para algo o tiene una agenda que no terminamos de entender. O sea, podemos entender muchas de sus motivaciones, pero en un punto que es puntualmente, y bueno, estamos promediando por llegar a la mitad de la temporada, entonces es lógico que eso todavía no lo tengamos del todo claro. Y en relación a eso, todos los otros vínculos que se empiezan a tejer, como esto que mencionabas, están en el mismo limbo, donde uno dice, bueno, entiendo que hay personajes que están frustrados con algunas cuestiones, con sus propios como con la gente que está al mismo lado, pero que no terminan de entender cómo ven a los otros. Y bueno, se empiezan a tejer estos vínculos un tanto indescifrables para esta altura del partido. Sí, y también está esta cosa que hablábamos de compartir o no la información, porque Letty probablemente en uno de los próximos capítulos se dé cuenta que al no compartirle toda la información a su hermana la terminó exponiendo, Exacto. porque ahora quedó metida en no sabemos qué con este William, que había como una marca ahí medio diabólica y sabemos que no viene de un lugar del bien. Mientras tanto, en la aventura guniesca, también hubo, bueno, mucha charla, como ya dijimos, y otra cosa otro momento que me parece muy destacable es cuando Monrose habla del nudo ese que a él le enseñó su padre y su padre lo aprendió de su propio padre, que tiene que ver con el origen esclavo, ¿no? Que era el nudo que tenía que hacer para atar a los caballos, y le dice que cuando los liberaron él no tenía ninguna marca, como que nunca se le había escapado ningún caballo, y aparece esta fecha, 19 de junio de 1865, que se le da el nombre Juneteenth, que es cuando se anunció en Estados Unidos que había terminado la guerra civil y que los esclavos eran libres. Esto fue 2 años después de la proclamación de emancipación hecha por Lincoln, o sea, es otra fecha clave en la historia de la comunidad afroamericana en los Estados Unidos.
Fíjate qué curioso porque todos esos diálogos preceden lo que va a ser el encuentro con lo que hay ahí debajo mientras continúan avanzando. Yo la verdad que mientras iba viendo el episodio dije, bueno, listo, acá se viene, y como estamos acostumbrados al bestiario que nos viene presentando el show, una nueva criatura. O sea, ¿qué va a aparecer? ¿Un tentáculo? ¿Va a aparecer un pulpo gigante? ¿Va a aparecer? Digo, realmente esperaba eso. Dije, bueno, ahora los perros demonios el pichón crecido de la vaca. Dije, acá viene, ¿no? Viene lo nuevo, y para nada. De repente aparece como una escena detenida, estos esqueletos, y vamos a asistir, como decíamos, el show que está haciendo y utilizando los mitos de la literatura de los Estados Unidos y un poco de esa época en todo el mundo, hace un relevo de la historia y pone las cuestiones en caja. Y nunca me imaginé que en una aventura Lovecraftiana iba a aparecer un nativo, un personaje del cual vamos a hablar ahora, que es muy interesante cómo está definido, cómo está mostrado, cómo está presentado en ese momento, en este momento del show. Dije, lo que menos esperaba encontrarme era lo que me encontré. En esta parte es de esas en las que si te pones a googlear un poco o, bueno, ver los extras que te ofrece HBO o escuchar este podcast, aprendes un montón, por lo menos yo, porque viste, a veces uno dice como, estos inventaron un idioma, estos inventaron una figura, estos inventaron... Y no, acá esta figura que aparece tiene que ver con culturas norteamericanas nativas, como un espíritu doble, ¿no? Que no está definido. O sea, eso existía en la mitología de los nativos norteamericanos, existía. O en los Piles Rojas, en los Cherokees tenían esta figura mítica que era andrógina, que era como no sé cómo decirlo, como hermafrodita. Exactamente, algo así, ni hombre ni mujer, sí. No definido. Y después la lengua que de golpe Atticus entiende y Letty le dice, como vos estás hablando con esta persona, son lenguas arahuacas, que son una familia de lenguas indígenas de América extendidas por Sudamérica y el Caribe. Increíble. Que, el Caribe ya también apareció de alguna manera en el episodio anterior. Ya directamente tenemos como un collage tremendo cultural, ¿no? Y de diferentes mitologías, religiones, y como si le faltaba, ya en este final le metieron más todavía. Y sacamos un poco más de información también de ahí. Sí, este personaje tiene una especie de papiro documento, y obviamente a mí lo que más me sorprendió fue la situación, como te decía antes, que pase de estar como suspendido o suspendida o suspendide en el tiempo por los siglos de los siglos a reactivarse. Y ahí, bueno, la gran revelación final del episodio, lo que va a terminar sucediendo es que quienes creíamos que estaban tratando de que se sepa toda la verdad, prefieren guardar algunos secretos y que algunas cosas no trasciendan. Me sorprendió bastante, el diálogo que tiene con Atticus es espectacular porque, empezás a ver o reforzar también todas esas ideas de que efectivamente él es el elegido, no solo por esto que señalabas de que entiende perfecto el idioma, sino también por las cosas que se dicen y el intercambio que empieza a hacer. Y ahí sí, la serie otra vez, como venías diciendo, tiene un nuevo nivel de construcción. Una cosa también llamativa es que lo Lovecraftiano siempre tiene que ver, y por eso es ideal que la serie tenga este nombre y que se revisen este tipo de mitos, en este caso el de los pueblos originarios, porque siempre tiene que ver con la idea del tiempo antes del tiempo y de cómo se ha fundado y erigido una nación. Entonces siempre hay una idea de lo que ha quedado afuera, lo que ha quedado dentro, los habitantes originarios de la tierra, quienes están dentro digamos, debajo de la mayoría de los demonios de Lovecraft provienen de las profundidades del planeta. Entonces, lo que él llama primigenios, ¿no? ¿Quiénes son aquellos que estuvieron antes de la raza? Y que aparezca en una expedición absolutamente sacada de sus novelas, digamos, con todos los ingredientes, un personaje como este es otro ajuste de cuentas que vuelve a hacer el show sobre la historia. Sí, y directamente aparece el título del capítulo, ¿no? Una historia de violencia que es algo que cualquier cultura tiene que asumir
para poder tener un futuro mejor, ¿no? Esto de que mirando para atrás, la historia de grandes culturas está muy marcada por violencia, opresión contra diferentes grupos, como bueno, acá cuando Yahima dice que ella había confiado, ¿no?, en Titus porque lo había visto con necesidad hasta que descubre cuáles eran en realidad sus intenciones, algo que, bueno, en América obviamente sí, claro. es parte total del ADN, esto que tenemos que saber que estamos en una tierra que fue conquistada con sangre y bueno, y después ese final, después ya, bueno, tenemos toda esta información, listo, salimos de ahí, tira la aventura, estamos como, le vamos a enseñar inglés, así nos va a poder ayudar. Tenemos un personaje nuevo en este show que va a traer la magia, va a hacer trucos, más no. Claro, y Atticus va a poder manejar entonces el lenguaje de Adán, que es el libro de los nombres, que va a poder hacer un hechizo para cuidar a todos y todo va a ser hermoso, pero Monrose tenía otros planes. Sí, cuando el episodio está terminando, y esto yo tengo miedo de decirlo, ¿viste, Fío? Porque sabemos que todos los que están escuchando vieron el episodio, pero es como son los spoilers, ¿no? O sea, hay que decirlo o no. Bueno, le corta el cuello, sin decir agua va, liquida al personaje cuando está terminando, es lo último que vemos del episodio. La verdad, fuerte. Sí, sobre todo porque, como decíamos, veníamos como, si bien en ese momento se pone pesado, o sea, se pone heavy e intenso, de golpe todo parecía que por lo menos Atticus y Letty tenían una carta para jugar a su favor en hasta ahora un panorama en el que siempre vienen atrás. Ellos si vienen perdiendo. Y bueno, y tiene sentido también esta cosa circular que el capítulo arranca con Monrose y un secreto y esta voz de George y quemando esos papeles para que evidentemente Atticus no se entere de ciertas cosas o no trate de hacer ciertas cosas y termina también destruyendo otra prueba, destruyendo otra herramienta que Atticus podía usar, que bueno, resultaba que era como una especie de persona, espíritu o algo así. Así que nos vamos a quedar con la intriga de cómo van a descubrir esto Tic y Letty. ¿Qué si va lo van a descubrir o qué les van a decir que pasó. Pero yo creo que no va a ser la última vez que veamos este tipo de mitología. Creo que está sembrado para que empiece a crecer, porque seguramente va a haber mucho más detrás de esta aparición. Había algo interesante que mencionabas, que era cómo aparecía mencionado en los extras, lo del inclusivo, eso estaba bueno. HBO tiene una aplicación que se pueden bajar que se llama HBO Extras, donde pueden también enriquecer todavía más la experiencia de ver una serie, porque te va brindando más información con el episodio y después escuchás el podcast y después ya tenés como, no puedo creer la cantidad de información que tengo. Y a la hora de hablar de este espíritu, que no es ni mujer ni hombre, van a ver que está mencionado con la E, porque es algo que se viene ya discutiendo desde hace un tiempo sobre el español. El español tiene esta cosa de que tenés que definir, tenés que poner o femenino o masculino, y hay un montón de casos en los que no es lo correcto, no es lo más específico, y bueno, aparece de esta manera. Así que si quieren saber todavía más, vayan a bajarse HBO Extras para tener todavía más información. Yo quería agradecer, bueno, en nombre de los dos, porque la verdad estamos muy contentos, a todos los que están mencionando el podcast y dejando mensajes y diciendo que disfrutan mucho escucharlo después de ver la serie. Viste que nos arrobaron ahí en Twitter, en Instagram, me escribe mucha gente, así que un saludo grande a todos los que están disfrutando estas entregas. Sí, sigan mandando que los leemos, y también a nuestros colegas mexicanos, porque han llegado mensajes que dicen que escuchan el podcast de México y el de Argentina, que también me parece como es un poco la gracia, porque al ser diferentes personas y de diferentes países y todo, te terminás teniendo como un montón de visiones, y me parece que es interesante. Esto se terminó por esta semana. Nos vamos a juntar para el próximo episodio, que es el 5º, se llama Strange Case. Ahora nos tenemos que despedir porque tampoco esto puede durar tantísimo. Acuérdense que todos los domingos ven Lovecraft Country en HBO. Al día siguiente del estreno los invitamos a escuchar este podcast. Pueden ver la serie no solo en HBO, sino también en HBO Go, On Demand, cuando quieran y donde quieran. Y a nosotros nos escuchan en Spotify, Apple Podcasts y todas las aplicaciones para escuchar podcasts.
donde además encuentran podcast de otras series y en algunos vamos a aparecer Seba y yo con diferentes compañeros. Están todos buenísimos. Nos reencontramos entonces en el próximo capítulo. Yo soy Fiorella Sargenti. Y yo soy Sebastián De Caro y esto fue Lovecraft Country, el podcast.